Últimamente me he estado levantando a eso de las 5:30 de la mañana y he podido ser muy productiva. Por eso hoy comparto las cosas que me ayudan y me motivan a levantarme temprano para que tú también te levantes temprano y seas productivo conmigo. Lumi, está demasiado oscuro, pero Lumi quiere salir. Abrí la puerta del patio y terminé activando la alarma de toda la casa. Eso empezó a sonar durísimo. No sé la gente cómo no se despertó arriba. Vaya manera de empezar el día. Buenos días. Una de las cosas que más me funciona para levantarme temprano es no hundir el botoncito de snooze de la alarma o el botoncito de dejar para después, porque si caigo en el hábito de hacerlo, lo voy a seguir haciendo 2 o 3 veces más y al final voy a durar 1 hora más en la cama y no. Así que levantarse una vez suene la alarma, por difícil que pueda hacer, es la clave para empezar a levantarse más temprano. Tip número 2 es cambiarse la pijama o la ropa con la que dormiste ahí mismo. Si te quedas con la pijama por largo tiempo, las probabilidades de volver a la cama son mucho más grandes. Tu cerebro aún no capta el mensaje de que ya es hora de levantarse y empezar el día. Si tu meta es hacer ejercicio como yo, de una vez ponte la ropa deportiva y empecemos. Tip número 3 es tomar agua apenas te levantes. Esto va a empezar a activar tu metabolismo, va a empezar a despertar tu organismo. Y aquí tengo este rodillo que de verdad también me ayuda a despertarme. Que te puede ayudar mucho a ser más positivo durante tu día es llevar un diario de agradecimiento. No necesariamente tienes que tener esto, simplemente puedes tener un cuaderno donde anotas todos los días las cosas por las que estás agradecida y luego puedes orar por ellas, profundizar en ellas, analizarlas. Empezar el día con este ejercicio de agradecimiento, te lo aseguro, va a hacer que tu día empiece de una buena manera, de una manera positiva, y esto también va a crear que el resto de tu día se vaya desenvolviendo de la misma manera. El siguiente tip que te puede ayudar mucho a la hora de mantenerte motivada para levantarte temprano es crear una lista de pendientes.
En ese momento estoy lista para ir a pilates, no cualquier tipo de pilates. El estudio va a estar súper caliente, no sé a cuántos grados de temperatura, como a 30. La idea es hacer pilates mientras sudas, lo cual me parece una grandiosa idea porque está haciendo demasiado frío. Una de mis grandes metas de este año es hacer mucho más pilates. Confieso que tengo un poquito de miedo porque esta es mi primera clase luego de muchísimos meses. Más que todo tengo miedo a ese dolor muscular después de la clase, después de unos días. Es horrible, pero bueno, sin más preámbulos, vámonos. Chicas, me siento muy bien. Lo logré. Ese ejercicio estuvo súper bueno, estuvo súper activado. Los días en que hago ejercicio siento que tengo más energía para el resto del día con los niños. Llego al final del día sin estar tan cansada y tan agotada. No hay nada como empezar el día haciendo ejercicio. Si no lo han hecho, háganlo. Eso también va a ser de gran motivación para levantarte en las mañanas, saber que el resto del día vas a tener la energía suficiente para lidiar con todo. Ok, son las 7 de la mañana. En ese momento me voy a ir a dar una ducha. No puedo empezar mi día sin una buena ducha, así sea una ducha rápida. Como prioridad tengo lavarme hoy el pelo y también parte de mi rutina de mañana es cuidar de mi piel, así que manos a la obra. Ok, ya son las 7 de la mañana, 7:30. Tengo que correr. Un tip que te puede ayudar mucho es tener una rutina de mañana con productos que te gusten, que te hagan sentir motivada. Una vez seas constante, hagas esto por un par de semanas, un mes, vas a empezar a ver resultados con tu piel, con tu pelo, y eso ya automáticamente te va a seguir motivada, pero tienes que empezar a ser constante. Como dicen por ahí, lo difícil es empezar. Una vez empiezas y tengas tu objetivo claro, una mentalidad clara de qué es lo que quieres lograr, nada te va a detener, te lo aseguro. Estoy de suerte de tener un tiempo más para mí esta mañana porque mis niños siguen dormidos. Se levantaron toda la noche. Toda la noche. ¿Cómo se supone que nosotros las mamás o los papás funcionamos el resto de nuestro día cuando no dormimos por la noche porque nuestros hijos se despiertan? Imagínense, mi hija tiene 4 años de su vida y yo todavía sigo levantándome en la noche. Ya no es tan constante como lo era antes. Si eres una mamá que trabaja por fuera de casa, te admiro muchísimo. Y si trabajas adentro de casa también. O bueno, también si eres papá como mi esposo, que en ese momento ya se levantó para ir a trabajar. Casi no se levanta, ese hombre estaba ahí acostadito por mucho tiempo. En ese momento va tarde, pero es que no podemos evitarlo. Prácticamente toda la noche despiertos. Mis ojeras lo dicen todo. Tengo muchísima hambre, mis niños aún siguen dormidos. Los voy a dejar dormir un poquito más porque hoy es un día de extrema temperatura, está haciendo muchísimo frío afuera. Estamos a temperatura por debajo de congelamiento. En ese momento estamos a menos 16 grados centígrados. ¿Ustedes saben qué es eso? De donde yo soy, de Colombia, creo que jamás nos podríamos imaginar ese número. Y aquí donde vivo, en Texas, la gente no sabe manejar el frío, la ciudad se paraliza por completo. Así que decidieron que las escuelas iban a empezar un poco más tarde el día de hoy. Lo que funciona a mi favor, puedo dejar a los niños dormir un poquito más de tiempo hoy, pero ya mi pancita tiene hambre, me está sonando, así que hora de hacerme un desayuno. ¿Qué nos hacemos? ¿Qué nos hacemos? ¿Qué nos hacemos? ¡Yes! Tengo arepas colombianas, huevito duro listo de la noche anterior. ¡Yay! Es que no se imaginan el hambre que tengo.
Para que la arepa me quede bien tostadita, utilizo la freidora de aire. Alright chicos, al carro. Son unas horas después. En este momento es la 1 de la tarde. Mi bebé está tomando su siesta. Tuvimos una mañana un poco estresante, no voy a mentir, tengo que ser honesta. En mi canal quiero mostrar la realidad de cómo son las cosas. Ya les voy a contar un poco al respecto. Pero en este momento, miren, tengo los labios pero tan resecos. Miren lo que me compré, un regalito de mí para mí. Hace mucho tiempo quería una de estas. Y es que una de mis metas para este año es aprender a hacerme ondas. Me encanta cómo se ven las ondas en los demás y yo nunca puedo hacérmelas, me quedan horribles. No tengo la técnica y eso está bien, todo se aprende en esta vida. Después de leer varias reseñas encontré esta en Amazon. Me gusta que es más gruesita aquí para que dé un look como de ondas playeras, que son las ondas que me gustan a mí, así que empecemos a alistarnos. No tengo ni idea de cómo usar una de estas, pero bueno. Aclaro que esto de estilizarme el pelo no lo hago todos los días, pero sí quiero hacerlo unas 2 o 3 veces por semana y mantener el resto de los días las ondas. De esta manera siento que me voy a ver mejor, más presentada. Y este es un tip que me ayuda muchísimo para levantarme más temprano. Puede ser difícil levantarse temprano, pero algo que te puede motivar es saber que te vas a ver mejor para empezar el día. Si sabes que vas a tener tiempo para verte bonita, para hacerte una pequeña rutina de maquillaje, para peinarte y para empezar el día de una manera más presentada, yo creo que eso te puede motivar. Mientras hago esto, quiero confesarles que perdí la paciencia el día de hoy. Perdí la paciencia gracias a estar estresada en la mañana. Por más que intentemos como mamás no perder la paciencia, no estar estresados, me preparo desde la noche anterior para no tener tanto estrés, pero de todas maneras la vida siempre te va a salir con algo nuevo. Estaba conduciendo llevando a mi niña a la escuela y de repente veo un carro parqueado en la mitad de la calle. Quedé totalmente embotellada, no podía salir. Esa calle no conectaba con ninguna otra calle. Eran unos trabajadores recogiendo unas cosas, pero bloquearon toda la calle. Llego yo, me miran y completamente me ignoran. Y me dije, bueno, puede ser que ya están terminando, no me quisieron decir nada porque ya van a estar terminando, va a recoger unas cosas y se va. Resulta que pasaron 3 minutos y nada, 5 minutos y nada, 8 minutos y nada, 10 minutos. Me dejaron ahí totalmente ignorada por 10 minutos. Iba con el tiempo exacto para llegar al tiempo a la escuela de mi niña. Ahora ya iba a llegar 10 minutos tarde. Que si tú eres mamá me vas a entender. 10 minutos en una mañana atareada significa la vida, hace la diferencia totalmente. Así que perdí la paciencia, me empezó a dar muchísima rabia que me ignoraran por completo. Traté de hacer contacto visual con alguien para que viniera a hablar conmigo, estaban trabajando, tampoco quería interrumpir. En conclusión,
conclusión, me ignoraron, pero de una manera que... muy triste. Cuando a mí me da rabia empiezo como a temblar un poco del coraje que me da. Así fue que me empecé a sentir. Tenía a los dos niños en la parte de atrás y Sofía me hablaba: mami, ¿qué te sucede? Intenté llamar a la escuela, pero tenía tanta rabia que ni siquiera me marcaba el teléfono. Cuando ya terminaron de trabajar, llega uno de los trabajadores y me dice: señora, necesito que mueva su carro. Y yo: ¿muevo mi carro? Pero si usted es el que está bloqueando la vida, señor, ¿cómo se le ocurre que mueva mi carro? En conclusión, me dio muchísima rabia yo llegar tarde por culpa de un incidente como esos. Qué tan fácil era para ellos mover su camión y yo poder pasar y luego seguir trabajando. Pero no, me ignoraron, ellos eligieron ignorarme y eso me afectó. Llegué a la escuela de mi niña y adivinen qué, muchos papás estaban llegando a esa hora. Por ser un día de frío extremo, todo el mundo se la tomó fácil el día de hoy y eso me salvó. Pero de todas maneras no es justo que yo tenga que esperar a alguien que está bloqueando la vía. Y si necesitas bloquear la vía, entonces ven, háblame y dime: señora, por favor, espere unos 10 minutos. Inclusive si alguien viene a hablar conmigo, yo tengo que esperar esos 10 minutos, al menos lo entenderé. Todavía me acuerdo y me da coraje, me da muchísimo coraje. Y es que yo creo que me ignoraron porque era mujer. Yo creo que a un hombre no le hubieran hecho eso. Claro, todo el camino hasta la escuela de mi niña me dio muchísima rabia, coraje. Pensaba en esto una y otra vez hasta que me dije a mí misma: no voy a dejar que eso me dañe la mañana. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Así quedaron mis ondas, la verdad. No se ven tan profesionales, pero bueno. Buscaré un video de YouTube, un tutorial de cómo hacerlo. En conclusión, todo esto de la rabia me duró hasta que ya dije: no más, no voy a dejar que eso tenga poder sobre el resto de mi mañana. Imagínense si me quedo dando vueltas y dando vueltas sobre el asunto el resto de la mañana y terminar arruinando el resto de la mañana. Pensé en el resto de la mañana feliz que iba a tener con mi bebé y eso me ayudó a sentirme mucho mejor. Mi punto con esto es que muchas veces no importa lo que hagas, siempre va a salir algo que no esté a tu favor, pero lo importante es saber adaptarse a eso, saberlo esquivar, saber cómo puedes presionar el botón de reinicio para que te sientas mejor. Lo que sea que necesites, pero conócete. Te lo aseguro que siempre puedes reiniciar para que eso no afecte el resto de tu día. Así queda mi atuendo. Hoy decidí irme por lo más cómodo que encontré y lo más calientito porque está haciendo mucho frío. Tengo demasiada hambre, es hora de comerme mi lunch. Ya son las 1:30 de la tarde y necesito la energía necesaria para continuar. Por suerte tengo sobras de la cena de ayer. Pedimos comida china, yo amo la comida china. Almuerza conmigo. Y no he hecho, muchos son las 2 de la tarde y no he hecho nada. Está el tiempo, ¿dónde se fue el tiempo? No lo sé. No lo sé, pero tengo que irme en 45 minutos. Al menos ya comí, siento que tengo mi personalidad de vuelta. ¿Cómo así que son las 2 de la tarde? Díganme ustedes si me levanté a las 5 de la tarde. Me levanté a las 5 de la tarde. Me levanté a las 5 de la mañana y siento como si ya fueran las 5 de la tarde. Haz jugo verde conmigo. Una de mis
mis metas para este año es ser más constante con mis suplementos. Debería tomármelos con el desayuno, pero totalmente se me pasó con los niños, así que lo voy a hacer ahora. La clave con el jugo verde es agregar una fruta dulcecita como la piña o el jugo de naranja. Obviamente los vegetales solos no tienen muy buen sabor, pero si lo agregas con una buena fruta, puede ser tu aliado para consumir la cantidad de vegetales en el día. Si de pronto ese día no alcanzas a consumir ensaladas o otros vegetales, el jugo verde es una gran alternativa. Ese me dará la motivación que necesito en este momento porque necesito recoger la casa. Aprovecho que mi bebé está dormido para recoger la casa. Así que haz tu rutina diaria conmigo. La parte menos divertida. Esta es la realidad de tener un extractor de jugos. Lavarlo es algo complicado. Tengo que mostrar la realidad, se muestran las cosas buenas y también las cosas no tan buenas. Es la realidad, es complicado lavar un extractor de jugos, pero bueno, aún así siento que vale la pena. Regálame un emoji que represente levantarse temprano para ti. Gracias por estar aquí, los quiero.